Filosofía, pues estamos ya en este tercer día del Congreso del Idealismo Trascendental de Kant, Actualidad y Validez, y me da mucho gusto hoy presentar a una invitada muy especial, y de verdad creo que es una de las kantianas a nivel Latinoamérica en español más reconocidas, que ha publicado también en textos en inglés y en los journals muy importantes de estudios kantianos, ¿no? Es la doctora Claudia Jáuregui, que es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como profesora adjunta regular de cátedra de Historia de la Filosofía Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Argentina. Es investigadora del CONICET y ha dirigido proyectos de investigación acreditados por organismos de la República Argentina y además ha sido investigadora visitante en la Universidad de Reading. Es importante decir que la doctora ha publicado un libro muy importante en los estudios kantianos en lengua española que se llama Sentido interno y subjetividad, un análisis del problema del autoconocimiento en la filosofía de Kant en 2008, además de, como les comenté, en revistas nacionales e internacionales como la Kantstudien, Dianoia, entre los cuales me gustaría resaltar algunos artículos que son de reciente publicación, ¿no? Uno es Inner Sense and Self-Knowledge in the Kantian Refutation of the Problematic Idealism. Otro es la consideración teleológica de la naturaleza en la crítica de la facultad de juzgar. Kant y el carácter regulativo del principio mecanicista en la antinomia de la facultad de juzgar teleológica y además causalidad ascendente y descendente. Kant y la peculiar unidad de los fines de la naturaleza. Esto de verdad no le hace justicia a la cantidad de publicaciones que tiene la doctora, ni a la trayectoria que tiene, pero es algo de lo que ha publicado recientemente y que nos muestra un poco como de la orientación de sus últimos trabajos que le han llevado. Y la ponencia de hoy, pues, se titula La referencia a lo suprasensible como estrategia de solución del conflicto entre mecanicismo y teleología. Sin más, le cedo la palabra a la doctora para que podamos escuchar su presentación y al final la maestra Julia Muñoz hará un pequeño comentario, pero de igual manera a todos el micrófono está abierto para que puedan realizar alguna pregunta o comentario. Bienvenidos a todos. Doctora, le cedo la palabra y yo me callo para que pueda usted hablar y nos vamos ahorita directamente al Zoom. No sé si quiera proyectar algo, su pantalla. Sí, voy a tratar, soy un poquito torpe para esas cosas, pero voy a tratar de proyectar un PowerPoint para que se pueda seguir un poco mejor la exposición. Para que yo la haga hospedadora en este momento para que pueda proyectar. Ya puede proyectar, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Siempre es un gusto. Bueno, la charla que voy a dar, a ver si puedo compartir la pantalla. El tema de esta charla es la referencia, como recién presentaba Carlos, la referencia a lo suprasensible como estrategia de solución del conflicto entre mecanicismo y teleología. Lo que quiero analizar es un problema que se plantea en la segunda parte de la crítica de la facultad de juzgar, o sea, la parte que está dedicada a la crítica de la facultad de juzgar teleológica, particularmente los parágrafos que van desde el 64 hasta el 81, en los que Kant habla del problema de los organismos y plantea ahí mismo el problema de la antinomia, de la facultad de juzgar teleológica. Esta antinomia, que es la antinomia entre el principio mecanicista y el principio teleológico, generalmente es interpretada de la siguiente manera: la solución, digamos, que está proponiendo Kant para esta antinomia, que sería un conflicto aparente, tendría que ver con que tenemos que considerar las proposiciones que forman parte de esta antinomia como máximas regulativas y no como principios constitutivos. O sea, hay que quitarle el peso ontológico que esta discusión había tenido en la tradición. Sin embargo, en estos parágrafos en los cuales Kant habla de la antinomia, menciona que esto es como una preparación
para la solución, con lo cual nos hace pensar que este carácter regulativo de las máximas no alcanza para solucionar totalmente la antinomia. Todavía hay algo más que hacer. Y en los parágrafos que siguen aparecen una serie de referencias a lo suprasensible que de alguna manera van a cumplir esta función, ¿sí? La de completar la solución de la antinomia. Particularmente me voy a centrar en el análisis de dos referencias que aparecen ahí a lo suprasensible. Una es la idea de un autor inteligente del mundo, y la otra es la idea de un entendimiento intuitivo. No queda claro cómo se establece la relación entre estas dos referencias a lo suprasensible. Muchos autores han considerado que ese autor inteligente del mundo debería poseer un entendimiento intuitivo, ¿no? Que estas dos referencias a lo suprasensible se relacionan de esta manera. Sin embargo, se nos presenta el problema de que Kant nunca establece esta relación, ¿sí? Nunca dice que el autor inteligente del mundo deba poseer un entendimiento intuitivo. Y la tesis que yo voy a tratar de defender es que estas dos referencias a lo suprasensible son dos piezas de la argumentación que juegan diferentes funciones y que no estamos habilitados o no estamos justificados a esta altura de la argumentación, en este contexto, no estamos justificados en atribuir un entendimiento intuitivo a ese autor inteligente del mundo. Y voy a tratar de mostrar por qué. La estructura que va a seguir entonces este trabajo es la siguiente. En primer lugar, lo que voy a indagar es cuál es el problema que da lugar a estas referencias a lo suprasensible. En segundo lugar, ¿por qué el concepto de una causa inteligente del mundo no puede ser enriquecido con el concepto de un entendimiento intuitivo? Y en tercer lugar, ¿cuál es la función que desempeñan estas referencias a lo suprasensible en la solución de la antinomia y cómo se relacionan ellas entre sí? Comienzo entonces por el primer punto. ¿Cuál es el problema que da lugar a estas referencias a lo suprasensible? En los parágrafos dedicados al problema de la facultad de juzgar teleológica, Kant comienza llamando la atención sobre ciertos productos de la naturaleza, los seres orgánicos, que presentan una especial forma de unidad y un modo peculiar en el que se establecen los nexos causales. Por un lado, los organismos no son meros agregados de partes homogéneas. En los agregados, el todo resulta de las fuerzas motrices que operan en las partes, de acuerdo con las leyes de la mecánica. Y estas partes preceden y son independientes del todo que integran. Por ejemplo, si un bloque de mármol es separado en partes, cada una de ellas retiene las propiedades que tenía antes de ser separada. Por el contrario, si un corazón es separado de un organismo, deja de ser un corazón en la medida en que ya no cumple la función que le es propia. Los seres orgánicos presentan, pues, una especial forma de unidad de partes heterogéneas que de algún modo dependen del todo que ellas integran. Pero por otra parte, además de esta especial relación entre el todo y las partes, que también encontramos en los artefactos, los organismos muestran relaciones causales particulares que son difíciles de comprender. Mientras que los artefactos son efectos de una causa inteligente externa, el artesano, los seres orgánicos son causas y efectos de sí mismos. Un árbol, por ejemplo, genera otro árbol de la misma especie y al hacerlo se genera a sí mismo en cuanto a la especie.
o sea, se preserva, ¿no?, en lo que concierne a la especie. Además, el árbol se produce a sí mismo como individuo. Si un todo se explica mecánicamente, se genera a sí mismo como individuo. Su crecimiento no es un mero incremento de la magnitud de acuerdo con leyes mecánicas. Si un todo se explica mecánicamente, entonces constituye un mero agregado. Pero el árbol prepara la materia que se le suma de acuerdo con cualidades propias de la especie a la que pertenece. De esta manera, el material que la naturaleza le proporciona para su nutrición se transforma de modo tal que las partes dependen del todo y lo presuponen. Además, el árbol es causa y efecto de sí mismo en lo que concierne a su capacidad de autopreservación. En caso de que sufra un daño, la función de la parte faltante puede llegar a ser desempeñada por otras partes. Cada parte es un órgano que produce y es producido por el resto de las partes. Así pues, los organismos no son solo seres organizados, sino también seres que tienen la capacidad de autoorganizarse. Mientras que las máquinas tienen solo fuerza motriz, los organismos poseen una fuerza formativa capaz de autopropagarse, que no puede explicarse solo en términos de movimiento. Las leyes mecánicas son insuficientes para explicar los organismos. La causalidad mecánica es una conexión de causas y efectos que constituye una serie siempre descendente. Este tipo de conexión es propio de las causas eficientes. Pero la capacidad de los organismos de ser causas y efectos de sí mismos supone, por el contrario, conexiones causales en las que la serie es a la vez descendente y ascendente. La misma cosa que es designada como efecto en la serie descendente es a la vez considerada como causa en la serie ascendente. ¿Sí? El todo resulta de la configuración de las partes, pero a la vez las precede. ¿Sí? Este tipo de causalidad es para nosotros totalmente desconocido. El principio de la segunda analogía establece que todo lo que ocurre comienza a ser, esto en la versión de la primera edición, todo lo que ocurre comienza a ser, presupone algo a lo cual sigue según una regla. De acuerdo con este principio, en una sucesión objetiva la causa precede al efecto. La serie causal es, por tanto, siempre descendente. Pero en los organismos, la serie causal es a la vez ascendente y descendente. Los nexos causales que aquí se presentan resultan, pues, difícilmente inteligibles a la luz de la segunda analogía de la experiencia. Y tampoco son inteligibles en términos de la tercera analogía de la experiencia, ya que si bien en el contexto de la demostración de este principio se afirma que la sucesión subjetiva de percepciones es reversible o tiene un orden arbitrario, esto no significa que la serie causal objetiva pueda ser recorrida arbitrariamente en una dirección o en otra. Desde la perspectiva de la tercera analogía de la experiencia, las series causales objetivas son también siempre descendentes. Pero si bien este tipo de causalidad que encontramos en los organismos nos resulta totalmente desconocida, encontramos nexos causales similares en el arte humano. Por ejemplo, la construcción de una casa es la causa de la renta percibida por ella y a la vez la representación de la renta es la causa de la construcción de la casa. Las causas finales que encontramos en la esfera práctica proporcionan ejemplos de nexos causales que son a la vez ascendentes y descendentes. La analogía con el arte humano nos ayuda, pues, a volver de algún modo inteligible el tipo especial de causalidad que opera en los organismos. Basándonos en esta analogía, podemos reflexionar sobre estos últimos como si fueran fines
naturales, es decir, como si fueran efectos de una causalidad conceptual. Esta es la manera en que Kant define en el parágrafo 20 de la crítica de la facultad de juzgar fin. O sea, fin es el efecto de una causalidad conceptual. Pero el concepto de fin natural parece encerrar una contradicción. Un producto de la naturaleza se genera a partir de leyes naturales. Un fin, en cambio, es el efecto de una causalidad conceptual. Kant subraya, sin embargo, que no existe tal contradicción. El concepto de fin natural no es un concepto constitutivo, sino un concepto meramente regulativo con el que opera la facultad de juzgar reflexionante. La analogía con el arte humano es débil y remota, ya que los seres orgánicos no son efectos de una causa racional externa, sino que son causas y efectos de sí mismos. Pero tenemos que reflexionar sobre ellos como si fueran efectos de una causalidad conceptual. Es decir, como si hubiese un autor inteligente del mundo que los produce de acuerdo con un fin. Así como el concepto de fin natural no es contradictorio, tampoco existe conflicto en la investigación empírica de la naturaleza entre la máxima mecanicista y la máxima teleológica. Kant presenta dos versiones de la antinomia, una versión regulativa y una versión constitutiva. Según la versión regulativa, la tesis nos dice que toda producción de cosas materiales y de sus formas debe ser juzgada como posible según leyes meramente mecánicas. Y la antítesis nos dice que algunos productos de la naturaleza material no pueden ser juzgados como posibles solo según leyes meramente mecánicas. Y agrega entre paréntesis, y esto es importante, su juicio exige una ley de causalidad totalmente distinta, a saber, la de las causas finales. Es importante esto que se agrega entre paréntesis, porque ahí se ve que efectivamente el conflicto se produce entre una máxima mecanicista y una máxima teleológica. Si dejamos de lado lo que aparece entre paréntesis, lo que tenemos es el conflicto entre dos alcances diferentes de la máxima mecanicista. Pero no se establece en la antítesis que en caso de que la máxima mecanicista sea insuficiente, tengamos que apelar a las causas finales. En la versión constitutiva, la tesis nos dice toda producción de cosas materiales es posible según leyes meramente mecánicas, ¿sí? O sea que acá tiene el peso ontológico que tenía para la tradición. Y la antítesis dice que alguna producción de las mismas no es posible según leyes meramente mecánicas. Y acá en esta versión constitutiva de la antinomia sí aparece un conflicto entre dos alcances diferentes de del principio mecanicista. Kant subraya que la antinomia es aparente y que surge cuando consideramos estas máximas como principios objetivos de la facultad de juzgar determinante. Si las consideramos, en cambio, como máximas regulativas de la facultad de juzgar reflexionante, el conflicto desaparece. Podemos afirmar la máxima teleológica sin cancelar la máxima mecanicista, ya que ellas nada dicen acerca del tipo de causalidad a la que están sujetos los productos de la naturaleza, sino que establecen solamente el modo en que hemos de reflexionar sobre ellos. Sin embargo, como había mencionado hace un rato, el parágrafo dedicado a la presentación de esta solución se titula Preparación para la resolución de la anterior antinomia, con lo cual se da a entender que el problema no está totalmente resuelto.
En los parágrafos siguientes, Kant comienza a hablar de lo suprasensible como principio de unificación de ambas máximas. Nos encontramos con varias referencias a lo suprasensible. Por una parte, Kant subraya que para que sean posibles los seres orgánicos, debemos suponer una causa que actúa, una causa inteligente que actúa intencionalmente. En la medida en que los consideramos como fines naturales, tenemos que considerarlos como efectos de una causalidad conceptual, ¿no? Recordemos que esa era la definición de fin. Esto nos lleva a la idea de un autor inteligente del mundo que actúa intencionalmente. La referencia a este fundamento suprasensible de la naturaleza permite unificar las causas mecánicas con las causas finales sin tener que poner unas en lugar de las otras, sino más bien subordinando las leyes mecánicas a las leyes teleológicas, ¿no? Esto es importante, que la unificación se da por subordinación. O sea, pueden convivir las dos máximas por subordinación. Allí donde concebimos fines como fundamentos de la posibilidad de algunos productos naturales, debemos concebir asimismo medios. Aun si la forma que asume la materia en ciertos productos naturales tiene que ser juzgada como resultado de una intención, las causas mecánicas pueden estar subordinadas, a la manera de medios, a ese fin representado. Por otra parte, encontramos en estos parágrafos otra referencia a lo suprasensible. Kant dice que podemos concebir una facultad espontánea intuitiva. Esto es un entendimiento intuitivo. La idea de un entendimiento de este tipo no es en sí misma contradictoria. Y al contrastar las características de este entendimiento intuitivo con las características de un entendimiento discursivo, como el nuestro, podemos ver claramente que la constitución de nuestras facultades es por completo contingente. Para un entendimiento intuitivo, por ejemplo, no hay diferencia entre la posibilidad y la realidad de las cosas. Tal diferencia tiene sentido para un entendimiento que conoce en colaboración con la sensibilidad. Los conceptos del entendimiento se refieren meramente a la posibilidad de un objeto. Las intuiciones sensibles presentan al objeto de aquellos conceptos como un ser real. Si nuestras facultades cognitivas no requiriesen estos dos elementos heterogéneos, no habría diferencia entre posibilidad y realidad. Un entendimiento intuitivo no tendría por objeto más que lo real. Todos los objetos conocidos por él existirían, y la posibilidad de que no existan, esto es, su contingencia, no entraría en la representación de un entendimiento tal. Además, para un entendimiento como el nuestro, es contingente cuán diverso pueda ser lo particular que se presenta en la intuición sensible. Los conceptos no determinan nada respecto de la multiplicidad de la intuición empírica. Las distintas cosas que coinciden en una característica común pueden ser presentadas a la percepción de muchísimas maneras diferentes que el concepto, que Kant denomina el universal analítico, no determina, precisamente porque recoge solo notas comunes, ¿no? Y deja indeterminada la infinita complejidad que presentan las cosas particulares. Así pues, el acuerdo de lo particular con el concepto es contingente. Un entendimiento intuitivo, en cambio, va de lo universal sintético, es decir, de la intuición de un todo, a lo particular. En la representación del todo no hay contingencia en la combinación de las partes. La posibilidad de las partes depende del todo y está determinada por él. Estas dos referencias a lo suprasensible, la referencia a la idea de un autor inteligente del mundo y la referencia a la idea de un entendimiento intuitivo, son sin duda significativas para la resolución de la antinomia. Pero como mencioné anteriormente, no queda claro que Kant haya querido relacionarlas de modo tal que haya que atribuir un entendimiento intuitivo al autor inteligente del mundo.
Paso entonces a examinar el segundo punto que había mencionado. Es decir, ¿por qué el concepto de un autor inteligente del mundo no puede a esta altura de la argumentación ser ampliado o enriquecido con el concepto de un entendimiento intuitivo? ¿No? Esta es la tesis que voy a tratar de defender. Ciertamente es difícil elucidar por qué Kant nunca identifica ambas referencias a lo suprasensible. Uno tiende a pensar que el autor inteligente del mundo es Dios. En la primera crítica, por ejemplo, Kant dice que es una máxima necesaria de la razón proceder siempre de acuerdo con la idea de Dios. Las cosas del mundo han de ser vistas como si ellas recibieran su existencia de una inteligencia superior. Esto es, de un intellectus archetypus, del cual se derive la unidad sistemática de la naturaleza. La idea de este ser tiene un uso meramente regulativo. Ella solo expresa el mandato de la razón de que todas las conexiones, cito, ¿no? Todas las conexiones en el mundo sean consideradas de acuerdo con los principios de una unidad sistemática, como si todas estas conexiones tuvieran su origen en un ser singular, omniabarcante, como causa suprema y autosuficiente. Fin de la cita. En el contexto de la primera crítica, por tanto, la causa inteligente del mundo es identificada con Dios, el ens realísimo. En sus lecciones sobre teología natural, dice Kant que el entendimiento de Dios debe ser considerado como intuitivo. Si tuviera un entendimiento discursivo, esto es, un entendimiento que piensa por medio de conceptos que recogen características comunes a las cosas, sería un entendimiento limitado como el nuestro. Pero en el concepto de Dios debemos dejar de lado toda limitación. Así pues, el entendimiento de Dios no es una facultad de pensar, sino una facultad de intuir. Ahora bien, si pudiéramos identificar al autor inteligente del mundo con Dios, podríamos también inferir que él posee una inteligencia con ciertas características. Esto es, un entendimiento capaz de intuir. Pero en estos parágrafos de la tercera crítica, Kant no identifica al autor inteligente del mundo con Dios. La palabra Dios aparece solo una vez agregada entre paréntesis en el parágrafo 75. Y no parece que Kant esté hablando allí del ens realísimo. Lo que está subrayando es que no podemos afirmar dogmáticamente la existencia de un autor inteligente del mundo sobre la base de fundamentos teleológicos. Solo podemos establecerla subjetivamente para la reflexión sobre la generación de los seres organizados. Dice Kant en este pasaje, cito, no podemos hacernos concebible la finalidad que debe ser puesta a la base de nuestro conocimiento mismo, de la posibilidad interior de muchas cosas naturales, más que representándonoslas, ellas y en general el mundo entero, como un producto de una causa inteligente. Y agrega entre paréntesis, un Dios. Fin de la cita. No es casual, me parece, que Kant hable aquí de un Dios. La analogía con el arte humano nos lleva a considerar que los fines naturales son efectos de una causa inteligente. Esta inteligencia debe seguramente ser superior a la nuestra. Pero esta forma de argumentar no nos permite inferir que este autor inteligente deba ser perfecto. Sería suficiente que tuviera una inteligencia proporcional a los efectos que produce. Podemos hablar de un Dios, pero no nos estamos refiriendo a Dios como el ens realísimo. Ahora bien, si el autor inteligente del mundo puede no ser perfecto, no hay razón para atribuirle un entendimiento intuitivo, ya que es la ausencia de límites lo que lleva a Kant en las lecciones a atribuir este tipo de entendimiento a Dios. Tratemos de pensar entonces por qué Kant en ningún momento identifica, ¿no?, al autor
inteligente del mundo con Dios. Este modo de interpretar el texto, o sea, esto que estaba mencionando, que lo único que podemos hacer es pensar en una causa inteligente que tenga una inteligencia proporcional a los efectos que produce, ¿no? Pero no es necesario pensar en un ser perfecto. Este modo de interpretar el texto se confirma por un pasaje de la Crítica de la Razón Pura, en el cual Kant habla acerca de las pruebas dogmáticas de la existencia de Dios. En el contexto del análisis de la prueba físico-teológica, dice Kant que encontramos por todas partes en el mundo signos de un orden que sigue un fin determinado. Pero las cosas del mundo no podrían, por sí mismas, haber cooperado para el cumplimiento de aquel fin determinado. Debe haber, pues, una causa del mundo sublime y sabia. La prueba se basa en la analogía entre ciertos productos naturales y los artefactos producidos por el arte humano. La conclusión que se sigue es que se encuentra a la base de la naturaleza una causalidad similar a la que es responsable de la existencia de los productos artificiales. Esto es, una causalidad que supone un entendimiento y una voluntad. Pero no podemos derivar de allí la existencia de un ser perfecto autosuficiente. Todo lo que podemos hacer, dice Kant, es concluir que debe haber una causa proporcional al orden y finalidad que observamos en el mundo. Por supuesto, podemos admirar la grandeza, la sabiduría y el poder del autor de todas las maravillas de la naturaleza, pero no poseemos un concepto determinado de este autor, ni podemos decir que sea un ser perfecto. Dejando de lado la diferencia entre esta prueba dogmática y la referencia al autor inteligente del mundo como idea regulativa para la facultad de juzgar reflexionante, este pasaje de la primera crítica resulta útil para elucidar el problema que estamos tratando. Las especiales conexiones causales que encontramos en los fines naturales nos llevan a reflexionar sobre ellos como si fueran efectos de una causalidad conceptual. La analogía con el arte humano requiere la idea de un artesano inteligente, que seguramente ha de tener un entendimiento superior al nuestro. Pero la analogía no parece requerir que esa idea sea ampliada o enriquecida a través de la determinación del tipo de inteligencia que este autor inteligente del mundo debe poseer. Según el texto de la Crítica de la Razón Pura, lo que se requiere es una causa cuya inteligencia sea proporcional a la peculiar forma de unidad que encontramos en los organismos. Esta interpretación no solo queda confirmada por este pasaje de la Crítica de la Razón Pura, sino también por el texto mismo de la Crítica de la Facultad de Juzgar. Los parágrafos de la tercera crítica, dedicados a la finalidad externa, suman apoyo textual a la tesis de que el concepto de la causa inteligente del mundo no puede, a esta altura de la argumentación, cuando me refiero a esta altura de la argumentación me estoy refiriendo a estos parágrafos que mencioné antes, ¿no? Donde se habla de los organismos y de la antinomia. No puede entonces, a esta altura de la argumentación, ser enriquecido con el concepto de un entendimiento intuitivo. Allí, Kant establece, cuando habla de la finalidad externa, que esto es los parágrafos que están más hacia el final del libro, allí Kant establece que la físico-teología es una físico-teleología mal entendida, y que esta última no puede proporcionar un concepto determinado de la causa inteligente del mundo. Los datos para determinar son meramente empíricos, y no nos permiten inferir propiedades más allá de lo que está empíricamente dado. No podemos enriquecer este concepto con agregados arbitrarios. Estamos, por cierto, justificados en suponer una gran perfección en este autor inteligente del mundo, pero no podemos suponer en él la mayor perfección posible. La físico-teleología proporciona una representación deficiente o defectuosa del fundamento original de los fines
naturales. Dice Kant en la página 441, ¿cómo y con qué derecho puedo ensanchar a mi gusto y completar hasta llegar a la idea de un ser completamente sabio e infinito el concepto muy limitado de aquella inteligencia originaria, del poder de ese ser primero para realizar sus ideas, de su voluntad de hacerlo, etcétera, concepto que puedo fundar en mi escaso conocimiento del mundo? Esto supondría, si hubiese de ocurrir teóricamente, omnisciencia por parte de mí mismo, para penetrar en toda su conexión los fines de la naturaleza y poder pensar además todos los demás planes posibles en comparación con los cuales debería el presente ser juzgado con fundamento como el mejor. Pues sin ese completo conocimiento del efecto, no puedo sacar en conclusión concepto alguno determinado de la causa suprema, que solo puede encontrarse en el concepto de una inteligencia infinita en todos los aspectos, es decir, en el concepto de una divinidad, y así establecer un fundamento para la teología. En este texto, Kant está subrayando que la representación deficiente de la causa inteligente del mundo proporcionada por la físico-teleología no es suficiente para fundar una teología. Ella no nos proporciona el concepto de Dios, sino que da lugar solamente a una demonología, ¿no? Lo dice así textualmente en la página 444. A partir de la finalidad de las formas naturales, podemos inferir una causa inteligente del mundo, pero no podemos inferir una causa que posea la mayor inteligencia posible. Asimismo, a partir de la magnitud del mundo, podemos inferir un autor sumamente poderoso, pero no un autor omnipotente. Esta representación deficiente, proporcionada por la físico-teleología, solo puede ser ampliada por el uso práctico de la razón. En cuanto reconocemos que el fin final de la creación es el ser humano como ser moral, poseemos un fundamento para concebir las propiedades de la primera causa y somos entonces capaces de determinar su concepto. Es la posibilidad de la realización del sumo bien la que nos lleva a considerar este ser originario como omnisciente, omnipotente, justo, sabio, eterno, omnipresente, benevolente en grado sumo, etc. Desde el punto de vista de la físico-teleología, en cambio, no podemos enriquecer de este modo el concepto. No tenemos justificación para sumar arbitrariamente todas estas propiedades al concepto de la causa inteligente del mundo. Creo que precisamente esta es la razón por la cual Kant nunca dice que el autor inteligente del mundo deba poseer un entendimiento intuitivo. Sin embargo, algunos autores consideran que no es arbitrario atribuir este tipo de entendimiento a la causa inteligente del mundo, sino que es algo requerido por la argumentación misma. Esta atribución no se derivaría de la identificación del autor inteligente del mundo con Dios, que es la vía que estuve explorando hasta ahora, sino que se derivaría de la posibilidad misma de que Él sea la causa de los organismos. Solo un entendimiento intuitivo podría conocer la realidad de un ser orgánico al pensar un todo real que determina las partes. No estoy de acuerdo con que este tipo de argumento sirva para defender la tesis de que el autor inteligente del mundo deba poseer un entendimiento intuitivo. Los organismos son causas y efectos de sí mismos, no tienen una causa inteligente externa. Cuando apelamos a la idea de un autor inteligente, ya nos estamos moviendo dentro de los límites de la analogía con el arte humano. Y la analogía siempre es remota, esto es lo que nos dice Kant. Y no se vuelve más útil porque le atribuyamos un entendimiento intuitivo a esta causa inteligente. Desde mi punto de vista, el argumento requiere
que apelemos a una causalidad conceptual y por tanto a una causa inteligente. Pero no es necesario que esta causa inteligente posea un entendimiento intuitivo para producir los organismos, ni es necesario que sea identificada con Dios y que deba poseer un entendimiento intuitivo porque es un ser perfecto cuya inteligencia carece de límites. Ahora bien, si la referencia a un entendimiento intuitivo no tiene por objeto enriquecer la idea del autor inteligente del mundo, ¿cuál es la función que cumple dentro de la argumentación? En los parágrafos de la crítica de la facultad de juzgar que estamos analizando, Kant nos enfrenta con una amplia variedad de problemas, cuyas soluciones se interconectan de un modo que no siempre es fácil de elucidar. Sin duda, las referencias a lo suprasensible son parte de estas soluciones. Es por tanto necesario investigar qué función cumple cada una de estas referencias a lo suprasensible en el contexto de la respuesta general a los problemas que están siendo planteados. Al comienzo de este trabajo, mencioné que el problema general del conflicto entre mecanicismo y teleología surge con ocasión de la observación de ciertos productos de la naturaleza, los organismos, en los cuales encontramos conexiones causales particulares a la vez ascendentes y descendentes, que nos resultan difícilmente inteligibles. Dada la constitución de nuestro entendimiento y los principios con los cuales él opera, solo nos resulta inteligible una causalidad descendente. La segunda analogía de la experiencia establece que la causa precede al efecto, en un orden sucesivo objetivo. Esta es la forma temporal propia de las causas eficientes y de la causalidad mecánica. En los principios metafísicos de la ciencia natural, dice Kant que cuando los principios trascendentales son aplicados al concepto empírico de materia, ellos dan lugar a principios metafísicos gracias a los cuales se le pueden atribuir a este concepto de materia, ¿no?, ciertos predicados a priori. Por ejemplo, la aplicación de la segunda analogía de la experiencia al concepto empírico de materia da lugar a la segunda ley de la mecánica, que dice, cito, todo cambio en la materia tiene una causa, y se agrega entre paréntesis, todo cuerpo que no se mueve permanece en reposo, y todo cuerpo en movimiento continúa moviéndose en la misma dirección y a la misma velocidad, a menos que una causa externa lo obligue a cambiar. Además, Kant subraya, en este texto, ¿no?, de los principios metafísicos de la ciencia natural, que la materia es la sustancia en el espacio, y que todas sus partes son también sustancias en la medida en que ellas son sujetos y no meros predicados de otras porciones de la materia. Las partes son, por tanto, independientes, esto es, ellas retienen sus propiedades más allá de la relación que guarden con otras partes vecinas. Ahora bien, si esto es así, los objetos materiales han de ser considerados como meros agregados. Las partes no son determinadas por el todo al cual pertenecen, sino por el contrario, la generación y las características del objeto material se explican de acuerdo con las partes que lo componen. Además, Kant considera que la materia es inerte, es decir, que no tiene la capacidad de moverse por sí misma. Su movimiento se debe a causas externas. La generación de un todo material ha de considerarse como el resultado de la interacción entre las fuerzas externas de sus partes. Así pues, los principios trascendentales de los cuales Kant habla en la Crítica de la Razón Pura y los principios metafísicos de los cuales Kant habla en los principios metafísicos de la ciencia natural permiten comprender por qué el autor dice en la Crítica de la facultad de juzgar, precisamente en estos parágrafos en los cuales establece el contraste entre nuestro entendimiento discursivo y un entendimiento intuitivo, dice que de acuerdo con la constitución de nuestro entendimiento discursivo, cito, un todo real de la naturaleza ha de ser considerado solo como efecto de la concurrencia de las fuerzas motrices de sus partes. O sea, es el principio mecanicista el que está de alguna manera alineado con los principios con los que funciona nuestro entendimiento.
tanto con los principios metafísicos como los principios trascendentales, particularmente las analogías de la experiencia. Podemos, sin embargo, pensar un entendimiento que no funcione de esta manera. La idea de un entendimiento que pueda representarse intuitivamente un todo, en el cual las partes estén completamente determinadas, es perfectamente concebible sin contradicción. Esta idea nos hace dirigir la atención hacia los límites que posee un entendimiento como el nuestro. Un entendimiento intuitivo podría hacer cosas que nosotros no podemos. Podría ser inteligible un todo real que preceda y determina sus partes, y podría intuir el fundamento suprasensible de la naturaleza, en el cual el conflicto entre mecanicismo y teleología desaparece. Esto creo que es una de las funciones que cumple esta referencia al entendimiento intuitivo. La idea de un entendimiento intuitivo nos permite, pues, trazar los límites dentro de los cuales operan nuestras facultades cognitivas. Nosotros no somos capaces de intuir intelectualmente. Nuestro entendimiento discursivo solo es capaz de pensar a través de universales que recogen notas comunes de los particulares, pero no es capaz de intuir un objeto particular en su infinita complejidad. Solo nuestra sensibilidad es capaz de intuir y de dejar aparecer un múltiple que ha de ser subsumido bajo el universal pensado por el entendimiento, para que sea constituido como un fenómeno objetivo. Pero la idea de un entendimiento intuitivo no solo nos hace prestar atención a los límites que posee un entendimiento como el nuestro, sino que desempeña además una segunda función. Nos indica la dirección en la que nos tenemos que mover para sobrepasar de alguna manera nuestros propios límites. Para volver inteligible un todo real que precede y determina sus partes, tenemos que colocarnos en un punto de vista similar al que tendría un entendimiento intuitivo. Desde luego, ese punto de vista es inalcanzable para nosotros, y cualquier perspectiva que adoptemos siempre presentará una semejanza muy débil con aquella que corresponde a un entendimiento que intuye. Pero, aún así, la analogía con el arte humano puede resultar útil para adoptar una perspectiva que permite comprender un todo que no es el mero resultado de la acción mecánica de las partes. Este todo puede ser pensado como efecto de una causalidad conceptual, esto es, como un fin. En el arte humano, la representación del todo precede a la configuración de las partes y la configuración de las partes precede al todo real. Estos nexos causales son perfectamente consistentes con la segunda analogía de la experiencia, ya que presentan una forma temporal descendente. Me parece a mí que apelando a las causas finales, basándonos en la analogía con el arte humano, conseguimos reordenar en forma descendente esa causalidad a la vez descendente y ascendente que encontramos en los organismos y que nos resulta totalmente ininteligible. Porque si lo comparamos con el arte humano, no es que el todo real es resultado de la configuración de las partes y las partes a su vez son efectos del todo real, sino que el todo representado es causa de la configuración de las partes y la configuración de las partes es causa del todo real. O sea que no tenemos propiamente una causalidad a la vez ascendente y descendente, tenemos una causalidad descendente. Logramos que nos quede ordenado en forma descendente. Y en los dos extremos tenemos un todo representado y un todo real, o sea que no sería ascendente y descendente, es propiamente descendente y por eso nos resulta inteligible y por eso la analogía nos resulta útil. Decíamos entonces que es consistente con esta forma temporal descendente que
que indica la segunda analogía de la experiencia. Pero al mismo tiempo, las causas finales y la causalidad conceptual que están aquí supuestas nos ofrecen algo similar a aquella bidireccionalidad causal en la cual el todo es un resultado de las partes y a la vez las precede. Ciertamente en un caso tenemos un todo representado y en el otro tenemos un todo real. Pero aún así la analogía funciona y nos permite comprender un todo que de algún modo es al mismo tiempo causa y efecto de sus partes. Así pues, la idea de un entendimiento intuitivo y la idea de la perspectiva desde la cual este entendimiento se representaría la relación entre el todo y las partes, nos permite comprender por qué tenemos que apelar a las causas finales cuando nos encontramos con la especial forma de unidad que presentan los organismos. Esto es, por qué la antítesis de la antinomia es una máxima teleológica. Esto otra vez tiene que ver con lo que Kant agrega entre paréntesis, ¿sí? Habíamos dicho que si no tenemos en cuenta esto que agrega entre paréntesis en la antítesis de la versión regulativa, lo que tendríamos serían dos alcances diferentes del principio constitutivo. Al agregar esto entre paréntesis, el recurrir a las causas finales, efectivamente la antinomia queda planteada como un conflicto entre mecanicismo y teleología. Y todo este rodeo que Kant hace, haciendo referencia a un entendimiento diferente del nuestro y subrayando entonces los límites que posee el nuestro y cómo podríamos hacer para superarlos sin transgredirlos, ¿no? En el fondo. Explica por qué está agregando en la antítesis esto entre paréntesis. Por qué en caso de que las explicaciones mecánicas no sean suficientes tenemos que recurrir a las causas finales. Ahora bien, la analogía con el arte humano nos conduce a la idea de un artesano que tiene un entendimiento superior al nuestro, ¿no? Ahora voy a tratar de elucidar cuál es la función de la otra idea. Si tenemos que reflexionar sobre los organismos como si fueran efectos de una causalidad conceptual, tenemos que reflexionar sobre ellos como si hubiera una causa inteligente que opera intencionalmente. La función de esta idea no es subrayar los límites de un entendimiento como el nuestro, ni tampoco su función es señalar el punto de vista desde el cual podría volverse inteligible la relación entre el todo y las partes que encontramos en los organismos. O sea, no es la misma función que cumplía la idea de un entendimiento intuitivo. Los límites de nuestro entendimiento nos llevaron a valernos de la analogía con el arte humano. Y la idea de un autor inteligente es una pieza indispensable para que la analogía funcione. Esta última no requiere que se especifique el tipo de entendimiento que debería poseer este autor inteligente. Cualquier ampliación de la idea sería arbitraria. La analogía requiere solamente que esta suerte de artesano posea una inteligencia proporcional a los efectos que produce. Podemos pues concluir que la referencia a un entendimiento intuitivo y la referencia a un autor inteligente del mundo son dos piezas de la argumentación que cumplen diferentes funciones, aunque por cierto ambas contribuyen a la solución de los problemas que Kant está presentando. La referencia a un entendimiento intuitivo nos permite sacar a la luz los límites dentro de los cuales operan nuestras facultades cognitivas y reconocer que los problemas que estamos abordando surgen precisamente de esos límites. Al mismo tiempo, esta referencia nos permite encontrar una estrategia que nos permita sobreponernos a esos límites sin traspasarlos. Es decir, reflexionar sobre los organismos como si fueran efectos de una causalidad conceptual, es decir, como si fueran fines naturales. Esta estrategia supone apelar a la idea de un autor inteligente del mundo que actúa intencionalmente. Y esta estrategia resulta útil en un doble sentido. Por un lado, la relación especial entre el todo y las partes que presentan los organismos se vuelve de alguna manera inteligible. Y por otra parte, las máximas que conforman la antinomia pueden coexistir subordinándose una a la otra, ya que el autor inteligente del mundo ha de perseguir ciertos fines, valiéndose de ciertos medios
que pueden perfectamente ser mecánicos. ¿Debería este autor inteligente tener un entendimiento intuitivo? No lo sabemos. Y la analogía con el arte humano no lo requiere. Esta es la razón por la cual, desde mi punto de vista, Kant nunca dice que el autor inteligente del mundo deba relacionarse causalmente con sus efectos a la manera en que lo haría un entendimiento intuitivo. La idea de este ser inteligente es, a esta altura de la argumentación, todavía muy pobre. Va a haber que avanzar mucho más para llegar a la idea de que este autor inteligente del mundo es al mismo tiempo un autor moral. Solo desde el punto de vista de la razón práctica, esta idea va a poder ser suficientemente enriquecida como para identificarla con la idea de Dios. Y una vez que tal identificación se lleve a cabo, podremos, seguramente, afirmar que el autor inteligente del mundo tiene un entendimiento intuitivo, ya que el entendimiento divino carece de todo límite. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Déjenme reclamar por aquí el rol de... ¿Me escuchan todos? ¿Bien? Ok. Bueno, pues antes que nada, agradecerle por esta maravillosa presentación. Creo que tiene mucha claridad sobre la cuestión y, bueno, pasaremos ahora al comentario de Julia, que pudo revisar un poco antes la charla. Julia, no sé si quieras comentar algo. De igual forma, el micrófono está abierto para que en cualquier momento si pueden ir levantando sus manitas para ir haciendo un pequeño orden de si quieren comentar algo. Julia, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, doctora, por su texto. Me gustó mucho y coincido con Carlos en que fue muy claro y esas secciones de la crítica de la Facultad de Juzgar a mí nunca me han sido muy claras, entonces fue como muy esclarecedor el texto y más que un comentario, perdonen yo por moverle cosas a mi gato, estoy tirando más cosas. Pues más que un comentario, como lo que yo rescataría es, bueno, justo que el corazón del trabajo es justo esto, ¿no? Porque los organismos plantean este problema en tanto fines naturales, ¿no? Y cómo a partir de ahí lo que se tiene que buscar es pues un tipo de causalidad, ¿no? O una forma de explicarlos, ¿no? Como organismos y que para ello, como usted ahondó ya mucho, basta con suponer un autor inteligente con esta analogía con el artesano y que de ahí no podemos inflar esta idea, ¿no? Más allá de inteligente, o sea, lo suficientemente inteligente como para crear estos fines naturales. Pero yo, más que comentarios, tengo dos preguntas. La primera es al inicio de su exposición y en la página 4 menciona muy rápidamente, ¿no? la tercera analogía de la experiencia. Y menciona, ¿no? Bueno, pues es que ahí se hace una distinción en donde subjetivamente podríamos recorrer la serie, ¿no? De manera ascendente o descendente, pero esto no implicaría objetivamente nada. Y mi primera pregunta sería como, ¿por qué? Bueno, esto es un poco especular, pero no, como es que yo iba a decir, ¿por qué cree que Kant no dijo? Lo cual suena como, pues no es que podamos adivinar sus estados mentales, pero a mí en la categoría de comunidad de la primera crítica, ¿no? Siempre me ha parecido como muy cercana a la noción de organismo que presenta, o sea, revisando como esta sección de la crítica en B112, o sea, él dice que la categoría de comunidad lo que nos plantea es un todo que está dividido en partes y que esas partes son coordinadas y no subordinadas, ¿no? O sea, me suena muy parecido, muy cercano al, digamos, como el reto que plantean los organismos, ¿no? Por lo que nos explicaba de un bloque de cemento dividido a un corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, entiendo que no tiene el rasgo de la causalidad conceptual, ¿no? O el aspecto conceptual de la causalidad que requiere, pero ¿por qué el concepto de comunidad en este sentido, ¿no? Como una causalidad recíproca de un todo con sus partes no nos ayudaría a explicar a los organismos, ¿no? Y la segunda pregunta es, hacia el final de su exposición y del texto también como que fue dando como argumentos sobre hasta dónde llega la metáfora con el artesano, ¿no? Respecto de hasta dónde puede llegar esta
que siempre es remota, ¿no? Sí. Y entonces, más allá de los límites que tiene esta analogía con respecto al ser inteligente que podamos pensar, mi pregunta es, ¿cuáles son los límites respecto a pensarnos como artesanos, ¿no? Porque parece que no es una causalidad mecánica, la mía, cuando yo me planteo por ejemplo, hacer carpintería, ¿no? Y hago, no sé, algo de madera, que no es una libertad, bueno, que no es una causalidad mecánica y que tampoco es la libertad moral, ¿no? O sea, no es la autodeterminación propia de la filosofía moral, sino que pareciera ser, o sea, no sé si se puede plantear así, ¿no? Como una libertad teleológica de los sujetos, de los artesanos, para crear algo conforme a fines, que no es ni la moral. O sea, es solo como esa duda, ¿no? Como en esta analogía, ¿qué implicaría respecto a los artesanos, ¿no? O sea, el ser capaces de crear algo así como los organismos, como yendo hacia el otro lado de la analogía, pero eso serían como mis dos preguntas y otra vez agradecerle por el texto y por la exposición. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Julia. Bueno, respecto de la tercera analogía, yo entiendo las tres analogías como indisolublemente ligadas entre sí, ¿sí? La tercera analogía, si bien Kant dice, bueno, en el ejemplo típico, ¿no? En el ejemplo de la casa, que yo puedo percibir primero una parte, después otra, y eso podría dar a entender que hay cierta reversibilidad de la serie, ¿no? Y en bastantes comentaristas aparece este tema de la reversibilidad. Tendríamos que hablar más bien de una indiferencia de orden, más que de una reversibilidad, porque cuando yo percibo primero el piso de la casa, después la ventana y después el techo, y después vuelvo a percibir la ventana y después el piso, mi segunda percepción de la ventana y del piso no son las mismas que la primera, o sea, no puedo volver nunca más a las primeras. O sea, no hay una reversibilidad en sentido estricto, pero sí el orden subjetivo de mis percepciones puede ir en una dirección o en otra porque las partes son simultáneas. Entonces, por un lado, no sería una causalidad ascendente y descendente, porque cuando estamos hablando de causalidad ascendente y descendente, estamos pensando en una serie objetiva que puede ser no recorrida perceptualmente, sino que en sí misma lo que aparece como causa en un sentido de la serie, en otro sentido de la serie aparece como efecto. Si pensamos en la relación entre el todo y las partes, uno podría pensar que el todo es efecto de las partes y a su vez es causa de las partes, ¿no? Con estos ejemplos que da Kant, por ejemplo, el ejemplo de la nutrición, o de la capacidad que tiene el organismo de regenerar sus partes, etc. Entonces no se trata de que simplemente el orden de las percepciones pueda ir en una dirección o en otra, sino que se trata de algo bastante más complejo, y es que la causa precede al efecto y a la vez lo sigue, con lo cual se nos presenta un tipo de causalidad que no nos resulta inteligible. Yo creo que la tercera analogía no está hablando de esto. La tercera analogía me parece que está hablando de partes de la sustancia, o de sustancias, digamos, para no complicar las cosas, cuyos estados determinan o se determinan recíprocamente la posición temporal, ¿no? Según mi interpretación de las analogías, causalidad, en ese contexto, en el de las analogías, tiene un significado muy amplio, que no es exactamente lo que entendemos por causalidad cuando decimos que el fuego es la causa de la quemadura. Tiene un sentido más amplio, más fundante, que tiene que ver con relaciones temporales objetivas, y lo que significa es determinación de la posición en el tiempo. Entonces, si lo que tenemos es un orden sucesivo, la causa determina la posición en el tiempo del efecto, en la medida en que lo antecede, ¿no? Eso significaría que es causa, que hay una relación de causa y efecto, que determina su posición temporal en el tiempo. Y en el caso
de que lo que tengamos es una relación de simultaneidad entre estados de sustancias diferentes. Lo que tengo es que el estado de la sustancia A determina la posición en el tiempo del estado de la sustancia B, y el estado de la sustancia B determina la posición en el tiempo del estado de la sustancia A. Pero a su vez, estos estados A minúscula y B minúscula son determinados en su posición temporal por la causa que los precede. O sea, tenemos un orden sucesivo, ¿sí?, en el cual tenemos causas y efectos que se suceden, pero si hacemos un corte transversal, tenemos, incorporando la variable de la espacialidad, que me parece que es fundamental para poder entender la tercera analogía, y que no hacía mucha falta para entender la segunda, pero sí para entender la tercera. Si nosotros pensamos en un orden espacio-temporal, entonces vamos a tener estados que, además de haber sido determinados por sus estados precedentes, se determinan recíprocamente entre sí en sus posiciones temporales. Entonces, si esto lo trasladamos al problema de los organismos, me parece que tendríamos que tener en cuenta, ante todo, que los organismos son objetos primero, ¿no? O sea, que tienen que estar sujetos a las analogías de la experiencia, y además son objetos materiales, es decir, que tienen que estar sujetos también a las leyes de la mecánica, y a los principios metafísicos, de los cuales Kant habla en los principios metafísicos de la ciencia natural. Y en este sentido van a estar sujetos a la tercera analogía cuando nosotros consideramos sus partes, dejando de lado si esas partes son homogéneas o no, ¿no? En el sentido de considerar la simultaneidad de estas partes y su determinación recíproca en el tiempo. Pero estos principios trascendentales dejan indeterminados los aspectos particulares de esos objetos materiales. Y en el caso de los organismos, esos aspectos particulares nos presentan muchos problemas. Por ejemplo, esto, ¿no?, la relación entre el todo y las partes. Es decir, un todo que no es un mero agregado y que podría ser entendido perfectamente en términos de la tercera analogía, ¿no?, un todo en el cual las partes se determinan recíprocamente su posición en el espacio-tiempo, podríamos decir, sino partes que son precedidas por el todo, ¿no? Yo creo que si nos quedamos con las analogías de la experiencia y su aplicación al concepto empírico de materia, lo que tenemos es un todo como agregado, no un todo orgánico. La organicidad de ese todo está agregando un plus que nos genera un problema, y un problema que entonces no podemos resolver meramente apelando a causas mecánicas, ¿no?, a las fuerzas que operan entre las partes de ese objeto material, y tampoco recurriendo en un sentido más general a las analogías de la experiencia. Tenemos que apelar a alguna otra cosa, porque si no, no nos resulta inteligible. Es como si fuera una relación causal que de alguna manera violenta los principios de las analogías de la experiencia, porque esos principios de las analogías de la experiencia lo que establecen es una causalidad descendente, aunque incorporemos ahí la tercera analogía, porque esos estados que se determinan recíprocamente sus posiciones en el tiempo y que son simultáneos, también están en un orden de sucesión, y son precedidos por sus causas, y a la vez son causas de sus efectos, y en ese sentido preceden a sus efectos. Entonces, cuando nos encontramos con un tipo de causalidad que está violentando de alguna manera, o no encaja bien en los principios con los que trabaja nuestro entendimiento, yo diría que esto en principio no tiene arreglo, ¿no? Hay un residuo de ininteligibilidad en estas características de los organismos. Lo más que podemos hacer es recurrir
a una analogía remota con el arte humano. Una analogía débil, remota, que desde mi punto de vista sigue marcando nuestros límites, ¿no? Ahí hay una barrera que no podemos traspasar, ¿no? Traspasarlas sería, bueno, volver realmente inteligible esta característica de los organismos de ser causas y efectos de sí mismos. Eso no lo podemos comprender. Como no lo podemos comprender, nos basamos en la analogía con el arte y entonces le ponemos una causa externa, una causa inteligente externa. Y ahí empieza a ser comprensible porque entonces ahí esta causa inteligente externa se representa el todo, esa representación del todo determina la configuración de las partes y a su vez esa configuración de las partes determina el todo real. Entonces nos quedó bien ordenado, ¿no? Esta suerte de bidireccionalidad que encontrábamos en esta causalidad ascendente y a la vez descendente nos quedó ordenada de una manera descendente. Pero tenemos que recurrir a las causas finales. La tercera analogía no nos alcanza, parece a mí. O sea, la tercera analogía nos sigue dejando en el ámbito de lo que son las causas mecánicas. Esto respecto de la primera pregunta. Bueno, y respecto de la metáfora, tomando en cuenta, bueno, qué es lo que nosotros mismos como artesanos y seres inteligentes, sí, efectivamente no tiene que ver con la libertad en el sentido de la moralidad, ¿no? Pero bueno, podemos en tanto seres inteligentes generar un tipo de causalidad que es esta causalidad conceptual, ¿no? Somos capaces de proponernos fines, y estos fines suponen adelantar en forma de representación la existencia de algo de manera tal que el concepto funcione o la representación funcione como causa de ese algo. Y esto, bueno, es propio de un ser racional como somos nosotros. No sé si te termino de contestar más o menos lo que habías planteado. Sí, no, muchas gracias. Sí. Gracias a vos por las preguntas. Muchas gracias, Julia. A continuación, Lara me comentó por el chat hace como unos 10 minutos que quería preguntar algo. Lara y luego Matías, por favor. Gracias, Lara. Bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Sí, vale. Muchísimas gracias por su ponencia. Tengo una pregunta que me llevo desde hace muchos años. O sea, no acabo de entender si hay un cambio del valor que Kant atribuye a los principios regulativos en el apéndice de la primera crítica. Y, discúlpame, Lara, te escucho un poquito entrecortado. Si pudieras hablar un poco más fuerte, a lo mejor te podría entender mejor lo que vas diciendo. Sí. Vale. Tengo una pregunta sobre el valor que Kant atribuye a los principios regulativos en la primera crítica, en el apéndice a la dialéctica trascendental, y el valor que atribuye a la Zweckmäßigkeit, al principio trascendental de la finalidad, en la tercera crítica. Porque en las dos partes, él se refiere a los tres principios de homogeneidad, variedad, actividad, pero en el apéndice hay un debate si en el apéndice esos principios tienen un valor solamente heurístico y no trascendental, y hay un cambio en la tercera crítica, porque Kant atribuye a estos principios un valor trascendental que es más fuerte que heurístico. Y quería saber qué opina usted y cómo se coloca en este debate. Gracias. A mí me parece que algunos temas que aparecen en el apéndice y que desde mi punto de vista no están planteados muy claramente en el apéndice a la dialéctica, a la luz de la crítica de la facultad de juzgar
reflexionante, adquieren un significado nuevo y me parece que se puede comprender mejor, ¿no? Cuál es la función que están cumpliendo. Esta facultad de juzgar reflexionante tiene un principio que es puro, ¿no? Y es propio. Y estas máximas, como homogeneidad, afinidad, ¿no? Las que mencionaste recién, también adquieren como un estatus especial a la luz de el análisis que él está haciendo de esta función que cumple la facultad de juzgar reflexionante, ¿no? Porque son máximas de esta función, de esta facultad de juzgar reflexionante, cosa que en el apéndice no aparecía muy claramente, y si mal no recuerdo, aparece como una suerte de validez objetiva indirecta, o sea, algunas cosas un poco raras en el apéndice que no se terminan de entender bien, y que cuando los vemos ahora como máximas regulativas, subjetivas, pero a priori, y que tienen que ver con las características de esta facultad de juzgar reflexionante, que seguramente ya estaba en la primera crítica, pero acá está puesta en el centro de la atención, me parece que queda todo mucho más claro, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, Lara, por tu pregunta. Matías, adelante. Bueno, hola Claudia, hola Hola, ¿qué a tal, todos Matías? y a todas. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo ciertos problemas para entender este todo del cual habla Kant en la crítica del juicio cuando habla de los organismos, ¿no? O sea, es un todo que establece una relación de bidireccionalidad con sus partes. O sea, el todo precede a las partes y las partes preceden al todo. Mi pregunta tiene que ver con, podría ser la siguiente, si hay criterios claros y distintos en la crítica del juicio para determinar los límites de ese todo. Estoy pensando en lo siguiente, o sea, yo percibo un organismo, percibo, no sé, una planta, por ejemplo, pero esa planta es lo que es debido a su interacción con el entorno. Uh-huh. ¿Sí? Con un entorno que, no sé, que es no viviente quizás, que no es un organismo. Entonces no me quedan claros cuáles son los límites de ese todo, donde, bueno, el todo precede a las partes y las partes preceden al todo. Como que se me desdibujan un poco los límites del organismo y tiendo a pensar que Kant está dejando abierta una puerta para pensar en una totalidad que no es un objeto individual, sino que es, no sé, el universo quizás. Claro. Sí, precisamente lo que él plantea es que el haber encontrado estos productos de la naturaleza, que son los organismos, y para los cuales necesitamos recurrir a las causas finales, de alguna manera nos habilita a considerar a la naturaleza entera como un sistema de fines, que de otro modo podría ser un poco arbitrario, ¿sí? Pero una vez que ya hemos encontrado algún producto de la naturaleza que tenemos que, sobre el cual tenemos que reflexionar de esta manera, teleológicamente, esto nos habilita para considerar a la naturaleza entera como un todo de fines. Y esto es lo que tiene que ver con lo que él llama finalidad externa. Finalidad interna es la de los organismos, y finalidad externa es la relación que guardan los distintos productos de la naturaleza unos con otros. Pero este es el paso para ingresar en otro terreno, porque esa naturaleza como sistema de fines requiere que haya un fin que a su vez no sea medio para otra cosa. Y esto que él llama el fin final, como no va a ser un medio para otra cosa, tiene que ser incondicionado y por lo tanto no va a ser parte de la naturaleza.
con lo cual nos desplazamos hacia el terreno de la razón práctica. ¿Sí? Este fin final va a ser el hombre en tanto ser racional y la realización del sumo bien. Y entonces, como mencioné un poco al pasar en el trabajo, este autor inteligente del mundo, del cual hablábamos para dar cuenta de los organismos, termina siendo también, cuando ampliamos esta consideración teleológica, la naturaleza entera en su conjunto, encaminada toda ella hacia un fin que está fuera de la naturaleza, esta causa inteligente del mundo va a ser también un autor moral del mundo. Y en la medida en que sea un autor moral del mundo, que sea condición de posibilidad de la realización del sumo bien, ahí sí vamos a poder enriquecer su concepto con ciertos predicados que no podíamos atribuirles cuando estábamos todavía hablando de la finalidad interna, o sea, la de los organismos. O sea, cuando nos desplazamos a la cuestión de la naturaleza entera como un todo de fines, no solamente se extiende la noción de organismo, ¿no?, que era lo que vos mencionabas, sino que esto nos lleva hacia otro lugar, ¿sí? Nos lleva a la consideración de la naturaleza en su conjunto como un lugar idóneo para la realización del sumo bien, con lo cual es una manera de que cierre el sistema, ¿no?, de conciliación entre naturaleza y libertad. Bien. Muchas gracias. O por nada. Gracias, Matías, por tu pregunta. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta más o no. Bueno, ahí Claudia y Luciana, no sé si, bueno, aquí levantó la mano, no levantaron manita primero ni nada, pero bueno, a ver, Claudia y Lucía, ¿vale? Claudia, adelante. Hola, ¿qué tal, Claudia? Estás muteada. Perdonen, ya se habrán dado cuenta de que estoy saliendo de mi analfabetismo digital. Como todo. Gracias, Claudia. Mira, yo tenía una pregunta que estoy asociando lo que tú has presentado con un problema o sea, con algo que a mí me genera un problema con la segunda antinomia en la crítica de la razón pura. Allí Kant hace una referencia en algún momento de su argumentación a un quantum continuum y a un quantum discretum, y lo que dice, según entiendo, es que digamos, si pensamos en un quantum continuum y en la, digamos, descomposición al infinito, digamos, bueno, podemos avanzar hasta donde queramos porque, vamos, porque es una multitud, digamos, homogénea, ¿no? Pero eso no se puede hacer si pensamos justamente en un cuerpo organizado, en los cuerpos organizados, porque allí ya estamos entrando a otro terreno. Entonces yo quería preguntarte si tú ves entre esta explicación o este problema que introduce Kant una suerte de continuidad, o sea, aquí lo dejaría como un problema y algo abierto, y me parece, no sé, que de alguna forma esto que aquí queda como un problema y como algo abierto, como algo que él mismo no parece tener es decir, su explicación no es muy clara, la verdad, allí. Yo no sé si esto tú le encuentras alguna relación con lo que estás planteando, digamos, en relación a todo el problema de los cuerpos organizados en la crítica del juicio. Bueno, lo tendría que pensar, la verdad que no lo pensé en esa relación. Lo que podría adelantar un poco, pensando en voz alta, es que el carácter organizado de los cuerpos orgánicos no hace que pierdan su carácter de objetos materiales sujetos a todas las leyes como cualquier otro cuerpo material. ¿Sí? Vale. O sea, me parece que en principio el hecho de que sean orgánicos no los coloca en otro lugar, los agrega problemas, pero no los coloca
en otro lugar respecto de lo que diríamos de un agregado. Porque ante Claro. todo es un cuerpo material. Si yo tiro por la ventana una planta, va a caer respondiendo a las mismas leyes que si tiro una piedra. Claro, mi punto de conexión en realidad es que Kant dice algo así como que en ese caso, cuando estamos hablando de cuerpos organizados, ya no podemos, la única que nos puede decir hasta dónde podemos llegar en la división es la experiencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, y esto lo conecto con la solución que él da para las antinomias en general, para el problema cosmológico que es, digamos, el uso regulativo de la razón, o mejor dicho, sí, la función regulativa de la razón en el uso empírico, ¿no?, de la razón. Entonces es por ahí por donde va mi conexión. Sí. A ver, tendría que revisar un poco el texto, a ver si puedo establecer la conexión, pero yo diría en principio que es esto que él plantea respecto de los cuerpos organizados, lo que vos mencionabas recién, que empíricamente tendríamos que ver hasta dónde llega la división. Me parece que no tiene exactamente que ver con este otro problema que está planteando, porque yo creo que un organismo no puede ser dividido en lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, yo separo el corazón, bueno, ¿hasta dónde puedo dividir? No lo puedo separar sin que pierda su función, por ejemplo. Justamente... sí. Sí, perdón, pero en otro nivel de análisis sí lo puedo seguir dividiendo al infinito porque es un tejido, qué sé yo. No, pero justamente ahí está, justo en este ejemplo que tú has planteado ahí es donde veo más claramente la conexión. Es decir, si solamente lo tomáramos como un cuerpo material sin ningún tipo de variedad y propia dinámica, entonces sí que podemos aceptar una división al infinito. Pero si lo tomamos como un cuerpo organizado, ahí ya tenemos problemas. O sea, y la única que nos puede dar información sobre esto es la experiencia. Eso es lo que entiendo, dice Kant, ¿no? Bueno. Puede ser, sí. Me gustaría dar paso ahora a la pregunta de Luciana para que igual tenga también la oportunidad de comentar algo al respecto y con eso cerraríamos pues, la serie de preguntas. Luciana, no sé si te gustaría entrar. Sí, es una pregunta muy simple, profesora. Usted mencionó la metáfora con la producción la analogía del argumento del intelecto con la producción de objetos artísticos, y lo que le quería preguntar es si esta analogía alcanza todas las formas de producción de artefactos, porque me parece un poco difícil de seguir en el caso de la producción de arte bello, en la que no es tan claro que haya una representación del todo en la mente del productor. Me da la sensación de que justamente ese es el problema. El problema es que hay que producir que tenemos que poder representarnos una forma de producción artística, en particular para que sea posible juzgarla como bella, en la que el autor no tenga en su mente, por decirlo así, el concepto de lo que la cosa debe hacer. Le quería preguntar esto, si el argumento alcanza también la forma de producción artesanal de arte bello o simplemente del arte útil. Esa era la pregunta muy simple. Bueno, no es muy simple, me parece muy interesante el planteo que hace. Yo creo que está hablando de los artefactos, no de las obras de arte. Porque en los artefactos, como podría ser un reloj, por ejemplo, también encontramos una relación entre las partes y el todo similar a la de los organismos. La diferencia es que tiene una causa externa. Por eso nos tenemos que valer de esta analogía y colocar una causa externa, aunque en rigor en los organismos no hay una causa externa, sino que son causas y efectos de sí mismos. Pero bueno, en ese sentido me parece que no abarcaría a la obra de arte considerada de esta manera, ¿no? Si consideramos que no hay una representación previa del todo en el artista. Pero me parece un punto interesante esto que estás señalando. Gracias por la pregunta. Gracias, Luciana. Pues, doctora, más que agradecerle de verdad por la maravillosa presentación, la claridad, y nos dejó pensando muchas ideas
sobre la cuestión a mí particularmente me queda muchas dudas sobre esta doble idea de un entendimiento intuitivo y un creador inteligente, ¿no? Porque son analogías que Kant hace en varias partes de su obra, ¿no? La crítica de la razón pura aparece también. Ya le enviaré por ahí alguna duda o comentario vía mail.